El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la tercera sesión de este curso Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Ya estudiamos los orígenes de la Iglesia, sesión número 1. Hemos dicho ahí que no hay manera de sostener que Jesús fundara la Iglesia. Hemos dicho, tomando las palabras del doctor Antonio Piñero, Jesús es fundamento, pero no es fundador. Ahí en el video número 1, sesión 1. En la sesión número 2, vimos cómo la Iglesia va tomando ya fuerza, va definiendo algunas cosas, y tenemos la Sagrada Escritura, los Santos Padres y algunos dogmas, los dogmas básicos de la Iglesia. Son varios, pero hemos tomado al menos 6 de los dogmas básicos de la Iglesia. Esta vez nos corresponde estudiar el Concilio de Nicea y algunos mitos, algunos videos, documentales, libros atribuyen que Constantino aquí fundó la Iglesia Católica. En este programa, en esta sesión, vamos a aclarar esos puntos. Vamos a estudiar el Concilio de Nicea y vamos a ver si es verdad que Constantino haya fundado la Iglesia Católica. Es la tercera sesión. Hay mucho contenido. No soy historiador. Hay muchas cosas que solo son tocadas superfluamente. No tenemos el tiempo ni la capacidad de profundizar tanto. Pero va a quedar bien plasmada la postura personal frente a esto que llamamos el Concilio de Nicea y el nacimiento de la cristiandad. Nos valemos, como siempre, de las diapositivas para que quienes tengan la posibilidad de ver el programa no solo escuchen, sino que vayan viendo la presentación. Nuestro estudio, nuestro curso es una aproximación a la verdad, porque lo dice el doctor Antonio Piñero. Para un historiador, él es un historiador, es un filólogo, no hay verdades absolutas. El doctor Piñero aclara que si él lograra tomar una postura, dejaría de ser historiador y se convertiría en un militante. Pues este curso lo está haciendo un militante, un miembro de la Iglesia Católica, sacerdote y teólogo de la liberación. Por eso yo titulo Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. La sesión se llama La cristiandad en la historia de la Iglesia. La cristiandad, una palabra que usamos comúnmente. ¿Qué tenemos que decir respecto a esta palabra cristiandad, que se le atribuye al Concilio de Nicea, que fue en donde se originó la cristiandad? Vamos a ver primero el contexto de este Concilio de Nicea. Estamos en el año 325, del 20 al 25 de julio, año 325. El año 324, un año antes de este concilio, Constantino I ha logrado la hegemonía
ha logrado tomar todo el control del Imperio Romano. Viene el Imperio Romano de ser administrado por 4 reinados. Eso se llama tetrarquía. Hay cuatro pedazos. El Imperio Romano partido en 4 pedazos. Constantino gobernaba uno. Se deshacen poco a poco de 2 de ellos y quedan 2 pedazos, Licinio y Constantino. Hay una primera guerra civil de parte de Licinio porque no querían que hubiera 2 emperadores, que quede solo uno, que gane el mejor. En el año 324, Constantino logra eliminar a Licinio y se queda él con todo el poder de Roma. Este es el contexto. Hay una intención de que el Imperio Romano sea gobernado solo por un emperador, no por 4, no por 2. Licinio queda derrotado, año 324. Un año después se convoca el concilio. ¿Por qué se convoca el concilio? Tiene 2 objetivos esta convocatoria. Primero, la convoca Constantino, el emperador. Sí, él convoca a este concilio, porque él tiene la experiencia de la unificación. Ya está unificado el imperio de manera civil. Ahora esos problemas que tienen estos cristianos, uno no se entiende con el otro, los convoca, los sienta y les dice: pónganse de acuerdo, pero no quiero divisiones en mi imperio. Primer objetivo, profundizar la unidad del imperio. Después de su victoria contra Licinios, en septiembre del 324, el emperador de Oriente, Constantino, dueño absoluto del Imperio Romano, se esforzó en arreglar los litigios entre los diferentes obispos de Oriente, como ya hizo en Occidente, por causa del donatismo, convocando los sínodos en Roma en el año 311 y el de Arles en el año 314. Hay que solucionar esos problemas que hay entre los cristianos. Segundo objetivo, la unidad de la iglesia. Yo no quiero problemas en el imperio, en la vida civil ya está unificado, ahora vamos a unir a la iglesia. A principios del siglo IV, Arrio propugna que Jesús solo tiene naturaleza humana, que fue creado, no es cierto que tenga la misma naturaleza del Padre, etc. Y se convierte esto como en una herejía. Hay que resolver esa herejía de Arrio. Definan, pónganse de acuerdo. ¿Jesús tiene naturaleza solo humana o también divina? Y vienen, ahí le llaman una confrontación entre los trinitarios y los arrianos. Los arrianos no tienen naturaleza divina, los trinitarios sí, igual que el Padre. Y eso se resuelve en este concilio de Nicea. Después vamos a ver cuáles son las conclusiones de este concilio de Nicea. ¿Quién ganó? ¿Arrio o los trinitarios? El concilio de Nicea logró una definición ortodoxa de la fe. Esto significa que se define el canon de la fe. Todos vamos a creer esto. Y describen en qué vamos a creer. ¿Cuál es la recta doctrina? Eso se llama ortodoxia. Definen la ortodoxia. Y el uso del término homoiosis, que significa consustancial, o sea, de la misma naturaleza, para describir la naturaleza de Cristo. No hay 2 naturalezas. Hay una sola persona y esa sola persona tiene 2 naturalezas en una. El resumen es verdadero Dios y es verdadero hombre. De este acontecimiento surge el credo que se llama Credo de Nicea. Unos 50 años después, poquito más de 50 años después, va a venir otro concilio, el concilio de Constantinopla,
y va a terminar de definir lo que hoy tenemos como el credo niceno-constantinopolitano. Aquí nace el credo de Nicea. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Falta después, y el Espíritu Santo vendrá al concilio de Constantinopla y dará por finalizado el credo que hoy le llamamos credo largo. El credo cortito es el credo de los apóstoles, que los diferenciamos en el video anterior. Hoy queda definido el credo de Nicea. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una declaración dogmática, es un dogma. No se discute. Roma locuta, causa finita. Ya habló Roma, no hable nadie más. Nadie puede hablar más. Ya habló Roma. Una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana que refleja la fe recibida y admitida por los cristianos desde los orígenes. Tras el concilio de Nicea, fueron condenados los escritos de Arrio y tanto él como sus seguidores fueron desterrados. Asimismo, se fijó la celebración de la Pascua, se establece ya la fiesta de la Pascua, no se puede celebrar cualquier día, no, va a ser precisamente en el primer domingo después del primer plenilunio de primavera. Ya está definido. Por eso todos hoy en la iglesia tenemos la fiesta de la Pascua el mismo día. No hay libertad de celebrarla cuando quieran. No, este es el día de la celebración de la Pascua. Este concilio produce 20 cánones. Los leo, no hay necesidad de explicarlos. El tiempo no nos alcanza, pero leo. Canon 1, sobre la admisión, apoyo o expulsión de clérigos castrados por elección o por violencia, prohibición de la autocastración. No se acepta la autocastración. Orígenes, para evitar pecar, se castró y por eso no fue y no ha sido incluido en el canon de los santos. No es esa la medicina. Canon 2. Reglas que deben observarse para la ordenación de catecúmenos, conversos, evitando la prisa excesiva y la deposición de los culpables de una falta grave. Catecúmeno es la persona que está preparada para recibir el bautismo. Aquí hay unas reglas que deben observarse. Canon 3. Prohibición a los miembros del clero de vivir con cualquier mujer, excepto una madre, hermana o tía. Una relación en una casa con una mujer, solamente mamá, hermana o tía. Canon número 4. La ordenación de un obispo debe realizarse por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia, por al menos 3 obispos. Si usted asiste a alguna ordenación de un obispo, por lo menos tiene que haber 3 obispos. Si llegan 2, no es válida la ordenación. Tiene que haber por lo menos 3. 5. Respecto a la excomunión. ¿Quién pertenece y quién no pertenece a la iglesia? El que es excomulgado ya no pertenece a la iglesia. Canon 6. Prevalecen las antiguas costumbres de la jurisdicción del obispo de Alejandría en Egipto, Libia, Pentápolis y Roma, el de Antioquía y demás provincias. No se deben nombrar obispos sin el consentimiento del metropolitano. Aparece la figura del metropolitano, es el encargado de varias diócesis. Empieza a florecer aquella figura del arzobispo y este metropolitano tiene que ser tomado en cuenta ante cualquier definición de jurisdicción. Canon 7. Confirmación del derecho de los obispos de Jerusalén a disfrutar de ciertos honores. Lista de honores. Número 8. Respecto a la readmisión de novacianos. Canon 9. El que sea ordenado sin examen será depuesto si se descubre culpable. Hay que cumplir con procesos para ser ordenado. Canon 10. Los lapsus que han sido ordenados a sabiendas
deben ser excluidos cuando se conozca su irregularidad. Alguien pecó, se arrepintió, se reincorpora a la comunidad. Alguien pecó y siguió en su pecado, no se le perdona y se le expulsa de la comunidad. Así era la práctica en las primeras comunidades. Al que pecó y se le impone una penitencia, unos requisitos, y los cumple, es un lapsus que puede ser readmitido. ¿Cuántas veces? 2, 3, hay un límite. Cuando esto se vuelve un vicio, se le expulsa de la comunidad. Canon 11. Penitencia a imponer a los apóstatas de la persecución de Licinio. Apóstata es alguien que para salvar su vida tiene que maldecir en lo que cree. Si creo en Jesucristo, tengo que decir maldito Jesús y ya soy apóstata, pero me perdonan la vida. Mucha gente para salvar su vida apostató. Se paraban sobre la cruz o sobre el símbolo del pez y decían, igual que Pedro, yo no conozco, no sé quién es ese Jesús. Esto es una apostasía. Le perdonaban la vida y ahora estudian, ¿lo admitimos o ya no lo admitimos? Canon 12. Penitencia que se imputará a los que apoyaron a Licinio en su guerra contra los cristianos. La guerra la ganó Constantino, pero muchos cristianos apoyaron a Licinio. ¿Qué penitencia les ponemos? Porque Licinio está derrotado. Ahora solo existe Constantino. Hay que poner una penitencia. Canon 13. Indulgencia a otorgar a las personas excomulgadas en peligro de muerte. Indulgencia. ¿Cuánto perdón le damos? ¿De qué tamaño? 14. Penitencia a los catecúmenos que apostataron bajo persecución. Los que ya se iban a bautizar y prefirieron no bautizarse para salvar su vida. Por la persecución, no apostataron, pero no se bautizaron. ¿Qué penitencia le vamos a poner? Canon 15. Los obispos, sacerdotes y diáconos no van de una iglesia a otra y deben ser restituidos si lo intentan. A usted le dan esta parroquia y aquí se queda. No puede andar brincando de parroquia en parroquia. Canon 16. A los clérigos se les prohíbe salir de su iglesia. Prohibición formal para los obispos de ordenar para su diócesis a un clérigo perteneciente a otra diócesis. No se puede emitir sacerdotes que brincan de una diócesis a otra, no. Hay que poner orden en eso. 17. A los clérigos se les prohíbe prestar a interés. No pueden ser usureros los clérigos. 18. Recuerda a los diáconos su posición subordinada con respecto a los sacerdotes. No administrarán la Eucaristía a presbíteros, ni los tocarán delante de ellos, ni se sentarán entre los presbíteros. Un diácono no puede celebrar la Santa Eucaristía. Eso solo lo puede hacer el sacerdote y el obispo. Número 19. Los paulinitas deben ser rebautizados y las diaconisas contadas entre los laicos. No existe la figura de la muchacha, señora diaconisa como integrante del clero. El clero solo está formado por los diáconos, sacerdotes y obispos. No hay otra categoría en clero. El clero solo son los diáconos, las diaconisas no, las diaconisas son laicas, los diáconos, los presbíteros y los obispos. ¿Y el papa qué es? Obispo de Roma, solo obispo, no tiene otra categoría. Y el cardenal es un obispo. Y el arzobispo es solo obispo, diácono, sacerdote y obispo. Esta es la jerarquía de la iglesia. Y último, los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no de rodillas. ¿Por qué no de rodillas? Porque estamos de fiesta. Estos son los 20 cánones que produjo el concilio de Nicea. ¿Cuáles son los aportes de este concilio para nuestra iglesia? Aunque el emperador Constantino influyó en su celebración
y acogió a los padres conciliares, los documentos muestran que no influyó en la formulación de la fe que se hizo en el credo. Para aquellos que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, no. Él convocó, pero no influyó. Respecto a esto, hay diversos historiadores de todos los colores, y uno puede quedarse con este y desechar a los otros, porque muchos de ellos sin base, dicen semejantes barbaridades. De hecho, aunque no era arriano, Constantino gradualmente relajó su posición anti-arriana bajo la influencia de su hermana, quien tenía simpatías arrianas. Ordenó que se celebrara una sesión final a la cual asistió para exhortar a los obispos a que trabajaran para el mantenimiento de la paz. Se encomendó a sus oraciones y autorizó a los padres a regresar a sus diócesis. Hay historiadores que dicen que Constantino se bautizó, posiblemente. Hay historiadores que dicen que Constantino fue considerado el apóstol número 13. Hay de todos los colores. Yo me quedo con que Constantino convocó, animó, pero no influyó. Es decisión. Quiero hacer un paralelo, una confrontación de los dos concilios. Tenemos el concilio de Nicea que estamos estudiando, pero antes hemos tenido un concilio en Jerusalén. Esto está descrito en Hechos capítulo 15. ¿Qué se dijo? ¿Qué sucedió en ese concilio el año 50 allá en Jerusalén? Concilio de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Primero, fue convocado por los apóstoles el año 50. No había emperador. Nerón no iba a convocar un concilio, no. Lo convocaron los apóstoles. Segundo, se convoca para definir un problema entre judíos y gentiles. Los gentiles que se están haciendo cristianos, ¿los circuncidamos o no? Este es el problema a resolver. Tercero, emisión de 4 resoluciones. Primera resolución: un gentil no es necesario que se circuncide. Segunda decisión: nadie debe comer carne sacrificada a los ídolos. Tercera resolución: no se debe beber sangre de un animal estrangulado. Y cuarto: nadie debe tener relaciones prohibidas. Se acabó el concilio de Jerusalén, 4 resoluciones. Y el último dato: se escogió Jerusalén porque es el lugar del martirio de Jesús y Esteban. En el año 50 se tienen presentes el martirio de Jesús y el martirio de Esteban. Por esto vamos a ver qué pasó en el concilio de Nicea, porque aquí en el concilio de Nicea primero fue convocado por un emperador, Constantino I. Fue el año 325, prácticamente 275 años después de el concilio de Jerusalén. Estoy diciendo que no es cierto que este sea el primer concilio, no, ya hubo uno en Jerusalén. Segundo, aquí se trataba de definir la naturaleza de Jesús. ¿Es solo hombre, solo Dios, o es las dos cosas? Pues es las dos cosas en una sola. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tercero, consolidación de la ortodoxia cristiana. Aquí ya hay una recta doctrina. Antes del concilio de Nicea habían muchísimos grupos y cada quien predicaba una fe diferente del otro. Ahora hay una sola fe. Eso se llama ortodoxia. 4. Se emiten 20 cánones, ya los hemos estudiado. Se emite un credo que se llama niceno, el credo de Nicea. Falta que venga el concilio de Constantinopla y quede plasmado por fin el credo uno de los dos credos que predicamos, que profesamos
en cada Eucaristía. Ahora profesamos nuestra fe y a veces se reza el credo de los apóstoles, que es cortito, o se reza el credo niceno-constantinopolitano, que es muy largo. ¿Por qué el concilio fue en Nicea? Porque era una ciudad estratégica para la unidad del imperio. Jerusalén, lugar del martirio de Jesús y de Esteban, y Nicea, porque estratégicamente la picardía de Constantino lo llevaba a pensar: aquí vamos a lograr la unidad del imperio y la unidad de la iglesia. Hay que saber notar que después del concilio de Nicea, no es que desapareció el arrianismo, no, el arrianismo siguió. El concilio de Nicea no es que había completa unidad en el imperio, no, siempre estuvo subyacente la posibilidad de una división en el imperio romano. Y sucedió. Allá va a nacer una ciudad que se llama Constantinopla, en nombre de Constantino, y van a suceder otras sedes, y finalmente la iglesia se va a partir también en dos en el año 1054, se divide en dos. Una iglesia queda en el occidente, es a la que pertenecemos usted y yo, y otra iglesia es la de Oriente, la ortodoxa. Así, la división estaba subyacente. Yo quiero, para finalizar, dejar algunas consideraciones. Estas son consideraciones personales, habiendo estudiado el caso de la cristiandad del concilio de Nicea. Quiero dejar algunas consideraciones. Primera, no se puede sostener que Constantino haya fundado la Iglesia Católica en el concilio de Nicea. La Iglesia ya tenía más de 2 siglos de camino. Casi los 3 siglos. Reitero, no es bueno andar diciendo que Constantino en este concilio fundó la Iglesia. Eso es falso. La Iglesia ya tenía casi los 3 siglos de camino. Segundo, la convocatoria del concilio de Nicea fue una estrategia de Constantino I para lograr la unidad total de su imperio, habiendo logrado vencer a Licinio y quedarse con el control de todo el imperio civil. Le faltaba la unidad religiosa. Fue un buen intento, lo logró, pero siempre quedaron remanentes del arrianismo y otras herejías, pero la base estaba puesta, la ortodoxia ya había nacido. Finalmente, el concilio de Nicea y otros concilios los convoca un emperador por 2 razones: porque la iglesia produce problemas para la unidad del imperio y es necesario intervenir. La iglesia no está dentro del imperio sin hacer nada. Provoca fricciones, provoca problemas. Y el emperador no quiere problemas, quiere soluciones. Y el segundo, porque aún no se ha definido el poder supremo del Papa. No es el Papa el que convoca el concilio. El Papa todavía no tiene el poder como sumo pontífice. Sí existe la figura del Papa, pero no tiene todavía el poder de convocar a todos. No, el emperador sí. Y por eso encontramos a Constantino, encontramos a Teodosio, que convocan concilios, son emperadores. Porque el papado todavía no tiene el poder total. ¿Qué más? La iglesia ya tenía el canon bíblico y la tradición escrita por los santos padres, pero faltaba un símbolo de la fe que mejorara el credo de los apóstoles. Había que dejar claros los conceptos sobre Jesús. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo tenía su propio credo, tomado de Deuteronomios 26. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, a Él servirás con todo tu amor, con toda tu mente, con todo tu corazón, etc. Es el credo
del pueblo hebreo. Los cristianos deben tener un credo. Los apóstoles definieron uno, el credo cortito, pero faltaban detalles. Y el credo niceno-constantinopolitano solventa esos fallos que tiene el credo de los apóstoles. Aquí se definió muchos dogmas, se terminan de definir aquí en esta alianza de Nicea y Constantinopla. Los dos concilios nos heredan el canon niceno-constantinopolitano, que es el credo más largo, donde queda claro que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, que María es virgen, que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre y del Hijo, y etcétera. Esto es el credo. Hay una quinta consideración. La Iglesia deja de ser perseguida por el Imperio Romano con el Edicto de Milán. Ahora tiene las condiciones para institucionalizarse como nunca antes. Me voy a detener para finalizar esta presentación, porque el Edicto de Milán es un edicto emitido por los dos emperadores, Constantino y Licinio. Se ponen de acuerdo de no perseguir más a la iglesia cristiana. Ya no tienen problemas con los judíos. Los judíos fueron liquidados, una parte en el año 70, la guerra, una insurrección que hubo judía contra el Imperio Romano y que culminó el año 70, es la primera guerra, donde destruyen Jerusalén, destruyen el templo, y la segunda insurrección en el año 136. Fueron liquidados los judíos. La Iglesia Católica persistió, insistió, siguió su camino, y ahora, con el Edicto de Milán, se acaba la persecución. La Iglesia se dice que al ser ya no perseguida, sino tener un periodo de paz, se le llama que ahora es Iglesia del Imperio, la Iglesia oficial. No, todavía no. Aquí solamente el Concilio de Nicea establece una iglesia en paz, una iglesia en ortodoxia, una iglesia unida. Ya no 300 obispos cada uno pensando como querían. No, ahora hay un cuerpo, hay una ortodoxia. A partir de hoy hay una unificación. Termino. Aquella palabra cristiandad prácticamente está desaparecida. Usted puede revisar todo el Concilio de Nicea, y no es que aquí nació la cristiandad. Un gran amigo y pensador siempre sostenía esto. En el año 325 nació la cristiandad y murió el cristianismo. No murió el cristianismo, se ordenó. Sí, nació la cristiandad porque ya no hay persecución, ahora todos pueden ser cristianos y es bien fácil. Entonces la iglesia se empieza a hacer masa, empieza a ser demasiado grande, ¿sí? Eso se puede llamar cristiandad. Esto va a ser lo que vamos a estudiar en la próxima sesión. ¿Qué pasó frente a esa cristiandad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ante la masificación, ahora somos más de 2.500 millones de cristianos, ante esa masificación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Ese es el próximo tema. Vamos a estudiar las personalidades que nos han dejado una senda herencia y que tenemos que seguir esos pasos. Esta es una intención de acercarnos a la verdad, una intención de quitarnos algunas malas e malintencionadas predicaciones y formaciones que son deformaciones y acercarnos lo más que podamos a la verdad. Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.